Buen día, mi nombre es Bernardo Montilva y en esta ocasión, junto a mi compañero José Chacón, venimos a presentar la práctica número 7 de respuesta en frecuencia para el laboratorio de electrónica 2. Se nos pide inicialmente en el prelaboratorio diseñar un amplificador en la banda de audio que tome la señal de un micrófono y la entregue a un altavoz. El ancho de banda de operación depende de las especificaciones técnicas del micrófono elegido. Se desea que la intensidad del sonido a la salida del altavoz sea regulada de forma continua. La carga del amplificador de audio lo representa el altavoz elegido. Por lo tanto, pues se debe revisar las especificaciones técnicas del altavoz para poder realizar el diseño del amplificador completo. No se debe exceder de la potencia nominal de la que acepta el altavoz. Se nos pide efectuar las simulaciones del circuito completo, verificar en su operatividad y revisar detalladamente las especificaciones técnicas de los componentes, transistores, micrófono y altavoz. Determinar la banda de frecuencia de operación y la potencia máxima a ser suministrada a la carga. Hola, muy buenas, yo soy José Chacón Gómez y junto a Bernardo Montilva estaremos presentando el que es nuestro montaje o nuestro diseño para la práctica número 7 del laboratorio de electrónica 2. ¿Sí? Empecemos entonces viendo la pantalla. Aquí se puede observar cuál es nuestro diseño. Nuestro diseño está conformado por 4 etapas. Primero tenemos la etapa de recepción de la señal, en donde se ubica nuestro micrófono. Después tenemos la etapa de filtrado, la etapa de amplificación y finalmente la etapa, donde se encuentra la carga, que es la salida. ¿Sí? Vamos a analizar paso a paso, punto a punto, cada etapa para poder ir entendiendo mejor cuáles son los valores o cuál es la funcionalidad de cada uno de los componentes que tenemos aquí. Entonces, primero empecemos observando la primera etapa, donde se encuentra. Puesto que en Multisim no contamos con una librería donde se encuentre el componente del micrófono que vamos a estar empleando, estamos modelando el micrófono con una fuente de voltaje. ¿Sí? Empezamos entendiendo qué función cumple cada parte. Primero vemos que está conectada la fuente de 9 voltios a una resistencia de 10 kiloohmios, que va conectada directamente al micrófono. ¿Qué objetivo, qué función tiene esto? Nosotros sabemos del modelo de los micrófonos que ellos por dentro vienen construidos con un MOSFET. Por lo tanto, para poder activarlos o hacer que funcionen, es necesario también energizarlos por su salida. Por lo tanto, por la que sería su salida. Por lo tanto, uno de los pines de nuestro micrófono va a ir a tierra y el otro va a ir al positivo. En este caso a nuestra resistencia de 10 kiloohmios, que es por donde la vamos a estar energizando. Con esto podemos activar nuestro micrófono. No obstante, al activar el micrófono también estamos generando o estamos agregándole una componente en DC, la cual vamos a estar sustrayendo con los 10 microfaradios, el capacitor C1. Si vemos, el capacitor C1 además también está trabajando como un filtro pasaltos entre el C1 y nuestra resistencia R7 de 25.1 kiloohmios. Entonces, ¿qué función está cumpliendo aquí esto? La idea de este filtro es poder sustraer o eliminar los valores de frecuencia más bajos que no son audibles por el ser humano. De esta manera, que no están constituidas por parte de la voz humana. Los teléfonos celulares, por ejemplo, desde hace ya bastante años, desde hace aproximadamente 100 años, están trabajando con alrededor de 300 Hz a 3.4 Hz para poder transmitir nuestra voz humana, ¿sí? No obstante, se establece los estudios demuestran que se extienden más desde 50 Hz hasta 8 kHz. Pero estamos aplicando este filtrado también para poder eliminar frecuencias de ruido que puedan entorpecer o dañar nuestra señal resultante. Después pasamos a nuestra etapa de amplificación, conformada por el amplificador operacional en una configuración de no inversora, ¿sí? Si nos damos cuenta, R3 y R4 forman parte de lo que sería nuestro factor de amplificación, que sería R4 entre R3, RF entre RA, como normalmente se trabaja en la nomenclatura, que sería de 10 kiloohmios entre 1 kiloohmio. Por lo tanto, nuestro factor de amplificación va a ser de alrededor de 10, ¿sí? Nos damos cuenta además que la entrada no inversora, que normalmente antes conectábamos a tierra, está conectada dos resistencias en serie de 1 kiloohmio. Al ser dos resistencias de 1 kiloohmio, también sabemos entonces que el voltaje en medio al que está conectado el pin número 3 de nuestro amplificador operacional, la entrada no inversora, va a ser de la mitad de voltaje, es decir, de 4.5 voltios. ¿Qué estamos logrando con esto? Puesto que estamos trabajando con una entrada simple, es decir, de 9 voltios a tierra y no de 9 voltios a menos 9 voltios, nosotros no podemos trabajar con un rango de frecuencia, como lo haríamos normalmente en el laboratorio. ¿A qué se debe esto? Si lo trabajáramos como lo hacemos normalmente, pero conectándolo a tierra, estaremos perdiendo la mitad de la señal
que estamos recibiendo, puesto de que los valores de voltajes negativos se van a perder. No obstante, cuando lo trabajamos de esta forma, estamos desplazando el eje central, el eje de simetría, lo estamos desplazando, en este caso 4.5 unidades hacia arriba, 4.5 voltios en el eje vertical, como lo veríamos en el osciloscopio. Esto tiene el objetivo de que podamos tomar tanto los valores positivos como los negativos de nuestra señal y trabajar completo el proceso de amplificación. Esto además también significa que nuestra señal no se va a saturar a los 9 voltios como sucedía antes. Esta señal se va a saturar a los 4.5 voltios y a los menos 4.5 voltios, que sumados nos dan los 9 voltios de polarización que estamos trabajando. Después de ello, pasamos a nuestro capacitor C2, que es otro capacitor de acoplo, que tiene el objetivo de volver a sustraer el valor en DC, que ahora le estamos agregando con el amplificador operacional, para quedarnos exclusivamente con nuestra frecuencia, con nuestra señal, ¿sí? Sin agregarle componentes en DC. Y R6 sería nuestro filtro, sería nuestra speaker, sería nuestra bocina. No obstante, aquí también está formando una configuración de un filtro paso altos. Pero es importante también destacar una cosa bastante importante. Al estar trabajando de esta forma, nosotros también estamos agregándole, aunque no aparezca aquí, cuando le conectamos la bocina, estamos agregando también una carga inductiva, pues las bocinas generan una carga inductiva en los circuitos. Esto significa que también va a alterar nuestra respuesta en frecuencia, que estaremos viendo ahorita, puesto que al agregársele, en teoría va a ensanchar un poco más nuestra respuesta en frecuencia. Es algo importante a tener en cuenta, pues aquí no se está modelando, pero sí va a suceder. Si observamos la respuesta en frecuencia, vemos tal cual lo que hemos dicho. Se observa la ganancia de 10 voltio en magnitud, no estamos trabajando en decibelios en esta gráfica. Y además se ve como nuestra señal encierra un rango de frecuencia, ¿sí? En este caso nuestro amplificador, no la señal. Habíamos hablado de que normalmente la voz humana se encuentra en el rango de entre 300 Hz a los 3000 Hz, lo cual, si nos damos cuenta, está dentro del rango de frecuencias que tenemos de nuestro amplificador. Adicionalmente, también pues estamos trabajando con otros rangos de frecuencia para que no solamente funcione para amplificar la voz. Después de todo, el oído humano también puede escuchar entre los 20 y los 20 Hz, los 20.000 Hz, los 20 kHz, no solamente hasta los 3000. Por lo tanto, este amplificador nos puede funcionar tanto para amplificar la voz humana, como para amplificar otro tipo de ruidos. Ahora continuaremos con la parte del montaje de nuestro amplificador de audio. Primero centramos nuestro amplificador operacional, el M324, para seguidamente posicionar nuestro micrófono de condensador encapsulado, estando siempre pendiente de la polaridad del mismo, siendo el pin negativo el que tiene 3 pestañas. Bien, ahí ubicamos nuestro micrófono. Vemos que la pestaña, un pin, va a tierra. Hacemos nuestra conexión. Seguidamente colocamos nuestra resistencia de 10 kilo ohmios, que es la resistencia en reposo hacia la parte positiva, para completar la onda de audio. Seguidamente conectamos el capacitor de 100 nanofaradios, es decir, un microfaradio, en el mismo nodo donde se intersecta el pin positivo del micrófono y nuestra resistencia de 10 kilo ohmios. Luego de esto vamos a conectar la resistencia de 25.1 kilo ohmios. Para esto utilizamos una resistencia de 20 kilo ohmios en serie con otra resistencia de 5.1 kilo ohmios. Luego de esto conectamos la resistencia de 1 kilo ohmio que va a la entrada inversora del amplificador, es decir, al pin número 6, y resistencia de 1 kilo ohmio a la salida del capacitor de acople. Luego de esto añadimos la parte del divisor de tensión, colocando una de las resistencias de la entrada positiva hacia la alimentación y la otra resistencia de 1 kilo ohmio hacia tierra. El divisor de tensión va a estar ubicado en el pin 5 de nuestro integrado LM324. Luego de esto conectamos el pin 4 de nuestro amplificador a la alimentación y el pin 11 a
tierra. Seguidamente ubicamos nuestro potenciómetro de 20 kiloohmios. Va a estar posicionado con respecto al pin 7, que es la salida de nuestro amplificador, y el pin 6, que es la entrada inversora. Ubicamos del mismo modo otro amplificador de acople en la salida. Este va a ser de 10 microfaradios y realizamos las conexiones de la retroalimentación con nuestro potenciómetro. Esto añadimos en la salida nuestro speaker, que va a estar conectado a la salida del capacitor de 10 microfaradios, y la parte negativa irá a tierra. Tenemos un altavoz con una potencia de 2 vatios y una impedancia de 32 ohmios. Así quedaría listo nuestro montaje de nuestro amplificador de audio con el micrófono y el altavoz. Seguidamente vamos a realizar una prueba de funcionamiento. Cabe resaltar que vamos a alimentar nuestro circuito con 9 voltios. No me vayas a dañar el... Bien, para finalizar, pues la parte del análisis de resultados. Para este caso pudimos ver el proceso de amplificación, cuando comienza con la señal de audio ingresando al amplificador a través del capacitor de acoplamiento, pasando por la fase de amplificación, y finalmente la señal es amplificada y se entrega al altavoz a través de otro capacitor de acoplamiento que bloquea cualquier componente de corriente continua. Para hablar de limitaciones, en este caso para la práctica 7, este montaje, pues en la vida real los amplificadores de audio pues pueden verse afectados por distintos factores, como por ejemplo la distorsión y el ruido, la potencia de salida y la disipación de calor. Tanto la distorsión y el ruido van a ser factores limitantes en ciertas condiciones, especialmente si el circuito no está óptimamente diseñado o si los componentes no son los correctamente seleccionados. En el caso de la potencia de salida va a estar limitada por la impedancia de la carga y la capacidad de la fuente de alimentación. Y la disipación de calor puede generar una cantidad significativa de calor cuando se opera en altas potencias, y es crucial hacer uso de un buen disipador de calor para evitar el sobrecalentamiento y proteger el circuito.